Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de este canal llamado De Otro Mundi. En esta oportunidad he querido hablar sobre el tema de la unidad. ¿Realmente es recomendable buscarla o no? ¿O bajo qué aspectos es bueno o es malo hacerlo o no? Bueno, antes de ir con eso, permítame decirles que también ustedes pueden seguir este canal a través de la cuenta de Telegram de Otro Mundi. Y para los que quieran escucharlo en otra plataforma como Spotify, también lo pueden hacer porque está como de Otro Mundi. Así es que hay varias plataformas en las cuales seguir esta información que proviene de mí. Yo soy Víctor Vargas, alias Vitoto. Vitoto el Atlante. Bueno, vamos a ir directamente al grano. He querido hablar sobre la unidad por un video que publicó hace poco una chica extraterrestre llamada Mari Shba, y que yo he estado difundiendo también en este canal lo que ella ha informado desde la nave Toleka que está en órbita de la Tierra. Sé que es difícil creer en esto si tú eres nuevo en este canal, por lo tanto te invito a seguir a Mariswa a través del canal de YouTube Sbaru Oficial, es el canal de ella. Además, puedes seguir todo lo que es la divulgación extraterrestre taigetiana y esbaruniana a través de esbaru.org. Estoy dejando los enlaces en la descripción de este mismo video. Y este canal también en buena parte está destinado a replicar lo que estas personas han divulgado, que yo creo fielmente en ellas. Pero también me doy espacio para opinar desde el corazón. Y en este caso he querido hablar sobre lo que es la unidad, por cómo lo toman ciertas personas y cómo lo veo yo. Yo lo veo como la unidad, como la suma de las partes, pero no es que una parte se coma a las otras. Eso es lo que yo considero que está mal, es decir, que una parte del todo empieza a influenciar de tal manera al resto que finalmente el resto se subyuga con esa opinión, con esa forma de ver las cosas. Para mí eso no es una unidad porque viene a ser una imposición de cierta parte al resto. Entonces, cuando hay una imposición de ideas, yo considero que eso no es una unidad. Más que nada se transforma en una dictadura, en algo que solamente lo manejan unos pocos. Y esas personas que les gusta la unidad, pero sobrepasando el resto, es que terminan apoyando a emperadores, a dictadores, también incluso pueden estar apoyando a personas que están bajo alianzas grandes, que eso también quería tocar hoy día, porque yo veo que como antítesis a lo que es el imperialismo, a lo que son las dictaduras, se ha planteado como algo muy bueno el hecho de formar alianzas a tal nivel que formar una super coalición, se supone, para resguardarse de sectores más imperialistas o dictatoriales. Pero creo que al hacer eso estamos cayendo en lo mismo de lo que venimos precognando. Para mí, si bien es cierto que cada persona puede tomar sus propias decisiones, yo veo que em, hay personas que quizás no están optando de buena manera eh, un camino propio. Y lo digo porque cuando hay personas que siguen su propia línea, pueden sobrepasar al resto. Y ahí encuentro que es cuando están mal, cuando las decisiones que toman pasan a llevar a otras personas. Entonces, uno, como un tercero, puede meterse e indicarle a esa persona que la está embarrando o que con sus acciones
está perjudicando a otro. Entonces, esas personas que le avisan a aquellos que están errando pueden llamarse guías. Y eso yo lo considero bueno. Lo que no considero bueno es que en pos de decirle hacia otras personas lo que supuestamente es bueno, podemos caer en cosas dictatoriales, porque ahí pasamos a llevar el libre albedrío. Entonces, el cruzar esa delgada línea entre decirle a una persona lo que tiene que hacer o no, yo creo que más que decirle lo que tiene que hacer es como indicarle tu opinión, tu forma de ver las cosas y esa persona verá si te hace caso o no. Em, Tampoco soy quien como para convencer a otro de que me siga, para nada. Pero sí uno puede ser como un ejemplo para el resto. Em, y no como un ejemplo mediante el uso de la palabra como una forma de sermonear a otra persona, sino más bien ejemplo por las acciones que uno emprende, que es distinto. Entonces, esto yo estoy notando que se puede llevar desde el ámbito personal, como lo haría cualquier persona, ya sea en cualquier planeta, como a la vez en los grandes conglomerados, que es lo que yo creo que está pasando con la Federación Galáctica, la Federación de Planetas Unidos, que así se llama en realidad. Y esto yo lo estoy diciendo por este reciente video de Maries Varu, donde habla sobre la visita del capitán Goriel, capitán taigetiano, hasta la nave Viera, que es donde se reúnen diversas razas extraterrestres para hablar sobre lo que está ocurriendo en la Tierra, si es bueno o no mantenerla tal como está, o bien habría que intervenir, y si es que se interviene, ¿de qué forma? Claro, uno diría, es súper bueno que las razas que nos llevan por hartos años luz de ventaja con respecto a tecnología, a sabiduría, a experiencia, pudieran dar su opinión con respecto a lo que esté pasando acá. Pero por otra parte, yo estoy viendo que hay ciertas razas que ni siquiera tienen una ligación directa con la humanidad. Pueden ser por medio de semillas estelares de su propia raza, claro está, pero este planeta tiene la particularidad de que habemos muchas personas de distintos orígenes, de distintas razas estelares, y cada raza estelar tiene su propia forma de ver las cosas, su propia perspectiva. Así es que llegar a un acuerdo con respecto a lo que ocurre en este planeta es algo realmente difícil. Y claro, hay ciertas razas lógicas que se ha mencionado en la divulgación, como como los andromedanos, los arcturianos o los etortianos, quienes se sienten en la potestad moral como para decidir qué se debe hacer en la Tierra y qué no, llegando a convencer al resto de lo que es bueno y lo que es malo. Y uno se pregunta, ¿quiénes son ellos para determinar qué es lo bueno o lo malo para todo el conjunto de semillas estelares que está presente en este planeta? Ni siquiera yo les daría la razón si fueran ellos efectivamente la mayoría. Es decir, que la mayoría de las personas reales en este planeta tienen un origen andromedano, arcturiano o etortiano. Aún así, veo que no es bueno que una mayoría aplaste la opinión de una minoría. ¿Por qué una forma de pensar tiene que imponerse sobre la otra solamente por el número? Y yo creo que al hacer eso, estamos bypaseándonos lo que es el libre albedrío. ¿Me entienden? Entonces,
para mí, cada pueblo, cada cultura que tiene su propia forma de ver las cosas, tiene que autogobernarse y no que otros impongan su opinión con respecto a la forma de pensar, porque es el equivalente a que, por ejemplo, las Naciones Unidas de acá de la Tierra le impusieran sus reglas, su forma de ver las cosas a las sociedades tribales que aún permanecen en este planeta. O sea, si los respetamos como raza aparte, tenemos que dejarlos tranquilos con su forma de hacer las cosas. No podemos intervenir. Pero parece que la ley es para un lado y no para el otro. Entonces, yo estoy viendo acá que la ley es como conveniente o que se borra con el codo a gusto y conveniencia de solo algunos. Pero quisiera ahondar un poco más en esto de las almas guías, que para mí son las que jalan al resto a subir de densidad, a, a decirle al resto, mira, es posible que tú puedas avanzar si sigues algunas ideas. No todas, quizás una parte, pero mira lo que ha pasado aquí. Yo te puedo hablar desde mi experiencia, te puedo hablar desde mi ejemplo, pero tú verás si te sirve o no a ti. Entonces, creo que la única forma de que se vayan como homologando ciertas ideas es que la propia persona a la cual se quiere influenciar tome esas ideas como propias, para bien o para mal. Eh, pero yo estoy viendo que bajo este principio hay sectores que se están aprovechando de esto y están influenciando el resto para que les sigan el amén, les sigan su forma de ver las cosas. Entonces, ahí estamos viendo una cosa ética, una cosa que hay que ver punto por punto si es ético o no ayudar o no ayudar. Yo diría que hay que ayudar en la medida que uno se sienta capacitado para hacerlo y a la vez tiene que ver si realmente a la persona o situación requiere de nuestra ayuda o no. Es algo que se puede sentir de corazón. Ahora, la forma de la política que ha imperado acá en la galaxia, según lo que nos han contado los taigetianos y las varunianas, por una parte han sido como regímenes dictatoriales o imperiales que, claro, algunos seres como los lagartos, no los puedo mencionar con el mismo nombre, sino recibo un wikipediazo, se han dejado llevar por esto último. Es decir, que alguien que está en el poder le empiece a dictar las reglas al resto. Entonces se forma como una pirámide, donde unos pocos, perdón, empiezan a decirle al resto lo que tienen que hacer, cuáles son sus funciones. Para mí, eso simplemente es pasar a llevar el libre albedrío de los que están abajo. Entonces, por lo menos para mí, una sociedad holográfica sería lo más viable. Claro, holográfica, entendiéndose que cada parte del todo es algo importante que no se puede obviar, no se puede pasar a llevar. Así es que, ¿cómo formamos una sociedad holográfica? Y la solución que se ha planteado, no sé desde cuándo, ha sido el formar una federación, que es una gran pluralidad de pueblos, ¿cierto? Que se rigen bajo reglas comunes, supuestamente, para avanzar en conjunto, para estar protegidos de aquellos que les gusta sobrepasar al resto, como los imperialistas. Pero yo veo que esa solución
es una falsa sensación de pluralidad, porque en verdad se están aprovechando seres que no quieren el bien de todos, sino solamente su propio bien. Y esa influencia sobre los demás es la política. Y yo noto que para ejercer la política, claro, se valen de diversas estrategias, una de las cuales, la más famosa, es el divide y vencerás. Claro, si estoy frente a un enemigo que tengo al frente, me es más fácil enfrentarlo cuando surge una escisión interna, es decir, cuando tienen un enemigo interno, mi enemigo. Entonces, muchas de las guerras se han ganado por influenciar o apoyar más bien a ese enemigo interno de mi enemigo. Entonces, se va cambiando a la autoridad del frente y ese gobierno que era enemigo al mío se vuelve mi aliado. Entonces, esa es una vieja estrategia de la política que es desprestigiar al rival. Mientras más desprestigiado está, menos apoyo popular o menos apoyo de los que realmente deciden va a tener ese gobernante. Entonces finalmente lo terminan sacando. Si no, preguntémosle a una gran cantidad de presidentes que no les ha gustado a los Estados Unidos. Si estás en contra del tío Sam, perdiste. Entonces el tío Sam va a apoyar financieramente a tus contras. Y esos contras terminan gobernando. Acá en Latinoamérica sucedió eso en los años 70. Em, pero yo veo que estas personas que dicen, ya, bueno, vamos a generar algo mejor que una dictadura, vamos a generar eh, unas Naciones Unidas, yo diría naciones vendidas, están utilizando una estrategia política que es indicar que la unidad es un principio fundamental. Para mí, bueno, aquí estoy leyendo, para mí no es válido porque no considera las libertades individuales e incluso colectivas. Porque claro, acá se pone un valor que no tiene a la unidad. Es decir, si tú me sigues a mí y a la gran mayoría, te vas a ver beneficiado de muchas cosas. Pero si no nos sigues, vas a ser un díscolo. Y como díscolo te va a ir mal, te van a aislar. Vas a quedar perjudicado si no te unes a la mayoría. Entonces, para mí, eso también, eso es una imposición. Eso es ser de cobardes, es ser de alguien que le gusta vanagloriarse de su poder frente al resto. Así que yo lo vi así cuando Goriel, el capitán, le informó a la nueva reina, Mari Esbaru, que aprovecho de saludarla a su majestad, la felicito. Bueno, Goriel decía en su informe que dentro de los puntos que se apoya la Federación de Planetas Unidos para mantener a la Tierra, nuestro planeta, como un enclave que hay que tener vigilado, que hay que mantenerlo aislado del resto del universo, es que acá, cuando hay voces críticas, se está poniendo en peligro la unidad de la federación. Entonces, para mí, ese argumento que dio la federación a través de estas personas, los Alpha Centauri o los alfratianos, que estaban a cargo de la primera reunión de bienvenida, porque van a haber más reuniones, yo encontré ese argumento muy poco válido, o sea, muy infantil. Oh, no, es que si se ponen a discutir ciertos acuerdos que ya los hay con respecto a la tierra, esto puede ser perjudicial para la federación, a la unidad. Y si yo lo llevo esto a nuestros entornos familiares, es lo mismo.
No sé si ustedes en sus casas han tenido familiares que les dicen, oye, sería bueno que toda la familia se reuniera en esta junta familiar. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te aíslas? ¿Es que acaso no te consideras de la familia? Entonces, a mí se me vino a la mente eso, como que te obligan a formar parte de una familia. Y al formar parte de una familia tienes que escuchar a las personas que muchas veces dicen cosas que no te agradan, que tú no te sientes bien con ellas, pero tienes que estar ahí porque se supone, no tienes que ir en contra de la familia. Entonces lo ven como algo malo el hecho de discernir. Cuando yo veo que el discernimiento, el pensar por nosotros mismos, es un gran valor porque nos ayuda a comprender mejor las cosas, al nosotros mismos estudiar los antecedentes, ver distintas alternativas, ver distintas perspectivas para crecer como persona. Si tú escuchas solamente a unas pocas personas o a una persona, en realidad estás dejando que otros opinen por ti. Y así tú nunca te vas a expandir. Así es que yo veo bueno que cada cierto tiempo hayan voces críticas en contra de lo establecido, porque es la única forma de avanzar. Para mí el universo siempre está en permanente cambio, pero si nos quedamos fijos en las ideas, nunca habrá expansión espiritual. Y yo lo que estoy notando es que estos seres que se creen mejores que el resto, éticamente hablando incluso, están haciendo y deshaciendo sin preguntarle al resto. Claro, le están vendiendo el cuento de que acá en este planeta las cosas están desatadas y por lo mismo se necesita un control más férreo, es decir, imponer ciertos gobiernos a nosotros, los que estamos acá abajo, por el bien de nosotros los que estamos acá abajo. Pero ellos lo ven desde una perspectiva externa. No están acá abajo viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Y ahí yo reitero lo realmente importante que es cambiar de perspectiva. Claro, yo también puedo hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos de ellos, de los controladores, los que están en la nave Viera o más allá en Saturno o quizás que otro lado que se están tomando este tipo de decisiones. Puedo decir, oh sí, yo que soy del mundo externo, veo que los terrestres o los terrícolas no pueden autovalerse porque son unos niños, porque necesitan ser guiados y por lo mismo necesitan tener ciertas cosas que les ayude a crecer, que fue otro de los argumentos que le dieron a Goriel y a todos los presentes en esa sala de conferencias en la nave Viera. Que, ojo, que yo también encontré raro eso de que los citaran por salas. Es decir, pongámosle que habían como 500 invitados y de esos 500 invitados habían grupos como de 100. Entonces, a Goriel le tocó un grupo que solamente habían razas lirianas. Por lo tanto, no pudo conversar con otros tipos de seres, con otras formas que quizás tengan algo que decir. Entonces, yo vi que ahí todavía están ejerciendo esta vieja estrategia del divide y vencerás. De hecho, en mi propia vida personal lo viví. Lo viví cuando trabajé en el Instituto Nacional de la Juventud de acá de Chile, en donde era parte de funcionarios regionales, es decir, de las regiones. Chile está dividido en regiones. Hay países que están divididos en estados. Bueno, Chile en regiones. Y como representante de mi región, me tocó asistir a estas capacitaciones que realizaban una vez al año en Santiago, la capital de Chile, que es similar a lo que hacen en la nave Viera. Y también encontré curioso que, por ejemplo, el primer año que estuve, sí compartí
con varios amigos de todas las regiones, de Arica a Punta Arenas, de norte a sur de Chile. Pero en el segundo año nos dividieron en grupos. Y al dividirnos en grupos, no podíamos conversar entre nosotros. Y ahí yo noté que era una vieja estrategia que estaban utilizando para que nosotros no nos comentáramos las cosas que nos estaban sucediendo, porque si nos contáramos las cosas que estaban sucediendo en nuestras propias regiones, íbamos a ver que nuestra experiencia regional en realidad se estaba replicando por todo Chile. Y si es así, nos podríamos haber unido para poder cambiar las cosas, quizás formando alguna asociación de funcionarios. Pero desde la jefatura en Santiago se le ocurrió dividirnos en grupos, justamente para que eso no sucediera. Y eso es lo que estoy viendo yo con esto del cabal que estaba dividiendo a las razas extraterrestres que están de una u otra manera vinculadas con la Tierra, las dividen para que no se puedan organizar entre sí. Y muy poco le dieron la palabra a los asistentes. O sea, esto fue algo que surgía de una cabeza y se iba transmitiendo a las otras y a la otra, y era solamente eh, una versión de los hechos. ¿Qué pasa con el resto? Goriel levantaba la mano, no le respondían, fueron irrespetuosos con él. Entonces ahí se nota que solamente hay una versión de los hechos y a ver eso no están actuando en pluralidad. Es decir, ¿en qué queda esto de la Federación de Planetas Unidos que se supone que acoge las voces de todos sus integrantes? No la están acogiendo estas voces, simplemente se están quedando con un grupo de voces. No les sabría decir cuántas razas involucran esas voces, pero hay voces que tienen más peso que otras. Y si esto lo llevamos a la Tierra, es lo mismo. En las Naciones Unidas hay naciones que tienen más peso que otras. Si no, ¿por qué solamente algunas forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU? Como China, como Rusia, como Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el resto? Claro, hay un grupito que se va cambiando de vez en cuando, pero ese de vez en cuando no nos sirve. Tienen que ser todos, si no, ¿para qué? Entonces, ahí estoy viendo yo que se está perjudicando a todos los integrantes al haber un grupito que decide por todos. Pero cuando se plantea una solución a ello, se plantea la democracia. Pero la democracia, el gran problema es que es muy mala porque se influencia demasiado a los líderes de cada grupo. Se influencia porque cada líder puede ser un voto. Entonces, entre más votos, gana una opción, ¿cierto? Entonces, para vencer al contrincante, tienen que convencer a más naciones de que voten por su opción. Entonces, ¿qué realmente hacen para ganar las elecciones? Eso nadie lo sabe. Pero sí podemos inferir de que algo le están ofreciendo por debajo. Y ahí entra la parte del soborno, que acá en la Tierra es común, los que seguimos el fútbol bien lo sabemos, si no, cómo se habrían aprobado ciertos mundiales de fútbol, como en Rusia y sobre todo en Qatar, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Así es que cuando yo escuché todo este reporte de Goriel, dije, vaya, es que realmente no hemos aprendido nada. Y cuando digo no hemos aprendido nada, me refiero a todos los integrantes de esta federación, entre las cuales me incluyo como ser estelar. Em, pero bueno, esto es lo que pasa cuando las razas aceptan las directrices de otras sin chistar, porque las otras les dicen lo hacemos por tu bien, pero ¿quién determina cuál es mi bien? Así es que
yo considero que este experimento Tierra es desconocer que todo está conectado. Claro, el experimento Tierra al cual yo me refiero es que un grupo de almas de distintas partes del universo ha decidido vivir en este planeta para convivir. Y claro, para convivir se necesita cierto velo del olvido para no recordar la raza original y empezar acá desde cero. Por eso yo le llamo un experimento Tierra. El problema de este experimento es que al haber tantas razas tan disímiles en la forma de pensar la una de la otra, es que terminamos peleando. Entonces, para no terminar peleando, se han formado ya sea gobiernos dictatoriales, gobiernos democráticos con todas esas influencias, ¿cierto? El soborno, y también estas coaliciones que también hacen lo mismo que en una democracia. Hay mucho tráfico de influencias por debajo y realmente se aplasta la opinión de las minorías, de aquellos díscolos. Entonces, eso estoy viendo que está pasando acá a nivel de todo tipo, tanto el planetario como el interplanetario. No hay una regulación justa, anoté yo por acá, para todos, ya que cada pueblo tiene su propia perspectiva de las cosas. Nunca va a haber una regulación justa, porque cada persona entiende la realidad de una manera distinta. Ahora, forma parte de un pueblo porque ese pueblo ve las cosas de una manera algo similar, ¿ya? No igual, no equitativa, pero sí similar. Entonces, regular la forma de ser de todos los seres que viven en este planeta es pasar a llevar la opinión de todo el mundo. Para mí, cuando hablamos de pluralidad, es que pueden haber intercambios, claro está, intercambios culturales. Podemos em, hacer trueque entre unos y otros. Lo que te falta a ti, yo te lo puedo dar, y lo que me falta a mí, tú me lo puedes dar. Entonces hay una conversación entre amigos, y entre amigos nos respetamos, respetamos la forma de ser del otro. Y eso lo podemos llevar a lo que son las comunicaciones interplanetarias. Pero una cosa es llevarnos bien y otra cosa es seguir las reglas del resto. ¿Por qué me tienen que imponer su forma de pensar a mí? Lo cual también nos lleva a pensar por qué yo tengo que obligar a otra persona a pensar como yo. Pero frente a este dilema, lo que he estado resolviendo es que es válido plantear nuevas ideas, plantear ideas que hagan cambiar la forma de ver las cosas, cambiar la perspectiva. Uno puede discernir y con respeto mencionarlo, pero no quedarse callado. Al quedarte callado, estás simplemente apoyando de una manera más solapada, más escondida, lo que está imponiendo la mayoría. Así es que yo creo que lo que podemos hacer, si bien no nos podemos enfrentar de manera violenta a las autoridades, porque de inmediato nos llegaría ahí la represalia, claro está, sí podemos plantear nuestros puntos de vista, que podemos estar equivocados, podemos estar acertados, pero bueno, tenemos que decirlos, tenemos que ser auténticos. Decir nuestra forma de pensar no es algo malo. Yo considero que es bueno. Quizás en lo que siempre se puede mejorar es en la forma de decirlo, porque podría eh, traer consecuencias no esperadas, como que la otra persona o el otro grupo de personas no te entienda y finalmente empecemos a chocar. Entonces siempre va a ser bueno buscar las palabras adecuadas para decirlo, pero no por andar buscando la palabra adecuada nos vamos a quedar callados. Hay que plantar una semilla porque quizás no seamos la generación que va a notar los cambios, pero sí podemos ser la generación que los dijo
para que otras personas puedan tomar esas ideas y finalmente plasmarlas en un cambio que sea visible. Es lo que yo tenía para decir en esta oportunidad y reitero mis felicitaciones a Mari Varu por ser la nueva reina de Taijeta. Así es que felicitaciones, estimada Mari, me alegro mucho por ti, eres una persona bien madura para tu edad y bueno, espero que los taijetianos también a ti te protejan porque es importante que hayan voces disruptivas que planteen nuevas ideas porque va a ser la única forma de expandirnos cuando acatamos las órdenes, cuando acatamos lo que dice una mayoría, no nos expandimos. Muchas gracias y nos estamos viendo próximamente.